El periodo del mercantilismo abarca más o menos desde 1500 a 1750 y sirve para denotar una fase de amplias transformaciones sociales que van desde la descomposición de las formas medievales de organización social hasta la expansión y la generalización del comercio internacional y de la economía de mercado. Políticamente está relacionado con el absolutismo y con el ejercicio por parte de los estados de una política de poder frente a sus vecinos y de expansión colonial en ultramar. Hola estudiantes, hoy vamos a hablar acerca del mercantilismo y sus consecuencias. Pero, ¿qué es el mercantilismo? El mercantilismo es un conjunto de ideas y prácticas económicas que se sustenta en la acumulación de metales preciosos para enriquecer al Estado, política que busca proteger la producción interna para conservar las riquezas al interior del Estado, sistema económico que atiende al desarrollo del comercio, principalmente al de la exportación, y considera la posesión de metales preciosos como signo característico de la riqueza. El mercantilismo se basaba en la intervención estatal de la economía, de manera de asegurar una balanza comercial favorable para acumular el oro y plata dentro del Estado. Esto significaba estimular la producción interna para poder exportar más de lo que se importaba. ¿Y cuáles fueron las características del mercantilismo? Bueno, una gran influencia de los gobernantes en la economía de los estados. La única forma de producir el crecimiento de la economía de los estados era que los gobernantes se encargaran de dirigir las temáticas económicas. También hubo un incentivo de la industria artesanal. En este periodo los gobernantes empezaron a crear conciencia de que una de las mayores fuentes de generación de riquezas era la actividad manufacturera, razón por la cual impulsaron la industria artesanal, una unificación de los diferentes mercados económicos de un Estado. A lo largo de la Edad Media, las diversas zonas que conformaban el reino eran económicamente independientes. Debido a lo anterior, era necesario que los gobiernos ejecutaran acciones que motivaran a la unificación económica de los estados, impulsar la exportación de productos y la obstaculización de la importación de bienes extranjeros. Esta medida consistía en fomentar la acumulación de riquezas, por lo cual se decidió promover las exportaciones de manufacturas para obtener mayores ingresos. Asimismo, para evitar estos ingresos salieran del Estado, se pusieron obstáculos a las importaciones de productos extranjeros. También impulsar la colonización, a causa de que los estados necesitaban materias primas para elaborar las manufacturas y además encontrar mercados para exportarlas, los gobiernos incentivaron la colonización de diferentes partes del mundo. La prohibición de salida de metales preciosos del Estado. Los metales preciosos eran considerados fuentes de riqueza. Por lo tanto, los estados que no contaban con ellos en gran abundancia decidieron prohibir su salida para evitar así la disminución de la riqueza. Por otra parte, buscaron diferentes maneras de obtener los metales preciosos de aquellos estados que obviamente tuvieran más. ¿Cuáles fueron sus consecuencias? La utilización de las colonias como proveedoras de recursos y su exclusión de circuitos comerciales dieron origen a la Guerra de Independencia de Estados Unidos y otras colonias americanas. También en los siglos XVI, XVII y XVIII, y producto del capitalismo, se producen importantes transformaciones en la economía y la sociedad europea. También se fomenta el comercio de las industrias por permitir a los gobiernos obtener ingresos mediante el cobro de impuestos, esto de mano de la banca. Entonces, ¿cómo fue el desarrollo comercial en el siglo XVI? Bueno, la ciudad en la Edad Media fue el ámbito donde tuvo su origen el capitalismo, un nuevo sistema económico basado en la acumulación creciente del capital. Quienes contaban con capital lo invertían en negocios y las ganancias obtenidas les permitían acrecentar su capital inicial. Se continuaba reinvirtiendo una y otra vez de modo de obtener cada vez mayores beneficios económicos. Es por ello que se afirma que una de las bases del nuevo sistema era el afán del lucro. El comercio fue el sector que experimentó un mayor desarrollo en el periodo donde comerciantes españoles, franceses, alemanes e italianos se encargaron de traer productos de Europa, América y Asia. Este comercio a larga distancia era una de las actividades más lucrativas, destacando especialmente el comercio marítimo, que permitía transportar a lugares más lejanos una mayor cantidad de mercancías. Entre los productos más comunes del comercio europeo se encontraba la sal, el trigo, el pescado, la lana en bruto y elaborada en paños, la tela de lino y seda, cueros, vinos, pieles, minerales. La búsqueda de nuevas rutas comerciales por el Océano Atlántico, iniciada a comienzos del siglo XV, se incrementó cuando los turcos, tras conquistar Constantinopla en 1453, subieron exageradamente los impuestos a los comerciantes. Entre las rutas comerciales que se vieron afectadas se encontraba la ruta de la seda, que era una de las más antiguas redes de caminos que unía a Europa con el lejano Oriente, China. Este acontecimiento también impulsaría la búsqueda de nuevas rutas comerciales,
teniendo así el comienzo de del descubrimiento de América.